Vale. Entonces, bueno, el chiste de estos pequeños videos que vamos a estar eh, grabando es ver la parte de teoría de Galois finita, ¿no? Lo que vamos a llamar la teoría de Galois finita. Y bueno, esto lo vamos a hacer como de manera muy general, muy rápida. Ya al final les pasaré unas notas y también con su respectiva bibliografía para que chequen muchas de las cosas que nosotros vamos a decir y podamos entrar de lleno a la teoría de Galois infinita y a lo que estamos interesados, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a empezar. ¿De qué trata? Bueno, la teoría de Galois uno le puede entrar a la teoría de Galois de distintas maneras, ¿no? Básicamente, el problema principal o el problema inicial de la teoría de Galois fue encontrar qué tipo de polinomios, bueno, sabemos que un polinomio está caracterizado por su grado. Entonces, ¿qué tipo de polinomios se pueden resolver de manera radical, ¿no? Es decir, a través de fórmulas o de formulaciones elementales de radicales, ¿no? Encontrar raíces a través de los radicales, ¿no? Bueno, sabemos el ejemplo básico, ¿no? Que es a través de la fórmula general de segundo grado. Existe una fórmula general para ecuaciones de tercer grado, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que logró demostrar Galois es que este problema es equivalente a formular un problema en cuestiones de teoría de grupos. Y bueno, de ahí sale la correspondencia de Galois, la finita. Nosotros después vamos a ver la teoría de Galois infinita. Pero básicamente lo que hace la teoría de Galois o la correspondencia de Galois es a extensiones intermedias entre una extensión de campos, se le puede hacer corresponder un cierto grupo finito, ¿no? O infinito, dependiendo si la extensión es finita o infinita. ¿Vale? Entonces, el punto de este primer paso es exhibir la correspondencia con ciertos prerequisitos. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con dos campos. Entonces, sean K y L dos campos. Entonces, recordemos que un campo es, de manera general, es un anillo en donde sus únicos dos ideales maximales es el cero y el anillo mismo, ¿no? Entonces, eso es la definición de un campo. Y bueno, una definición equivalente es que todo elemento de este anillo es invertible, ¿no? Entonces, tenemos dos campos y bueno, un morfismo entre estos dos campos. Entonces, un morfismo digamos, de K hacia L. Es un morfismo de anillos. Por cierto, los anillos aquí, que cuando dije este mote de anillos, siempre los estamos considerando conmutativos con un elemento unitario, ¿no? Entonces, un morfismo es este morfismo de campo se ve como morfismo de anillos, que manda la unidad de K en la unidad de L. Y bueno, cuando nosotros estamos trabajando con campos, resulta que este morfismo es necesariamente inyectivo. Es inyectivo, ¿no? Es decir, que el núcleo, ¿no? Podemos decir que el núcleo
de este morfismo, vamos a llamarle phi, es el 0, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces, todo morfismo entre campos, aquí puse inyectivo. Es inyectivo y bueno, entonces podemos ver al campo K encajado en el campo L, ¿no? Ajá. Y en este caso decimos, que L es una extensión de K, ¿no? Ajá. Que L es una extensión de K, que lo vamos a denotar así. Muchas veces también vamos a hacerlo de manera esquemática, ¿no? Por ejemplo, vamos a fijar el campo K y vamos a poner así una flechita y una extensión L, ¿no? Entonces, a veces lo vamos a escribir así y en algunas demostraciones o en algunos resultados lo vamos a denotar así, ¿no? Entonces, esto siempre es una inclusión, ¿no? Ajá. Bueno, ahora, hay un campo ok. Ok, entonces, hay un campo que lo vamos a denotar por, digamos, si A es un subconjunto, de L, ajá, sabemos, bueno, es fácil demostrar que la intersección de todos los subanillos de L que contienen tanto a K como a A es un subanillo de L, ¿no? Entonces, a este subanillo lo vamos a denotar por K corchetes A, ¿no? Es decir, este es el subanillo más pequeño que contiene, es el subanillo de L más pequeño que contiene a K y a A. Y bueno, hay una forma, dado un anillo, hay una forma universal de invertir a todos sus elementos. Se hace de manera, se hace con el cálculo de fracciones. Entonces, esto se llama el campo de fracciones. Y se denota así. Entonces, el campo de fracciones de este anillo, que es se llama el subanillo de L generado por A, es un campo y ese campo lo vamos a denotar por K paréntesis A. Entonces, por propiedades universales, este sería el subcampo de L generado por A. Y es el subcampo más pequeño que contiene a K y a A. Ajá. Entonces, bueno, vamos a decir, esa es una primera definición importante. Decimos que una extensión, de campos, una extensión de campos, es de tipo finito, si existe un subconjunto finito de L, ¿sí? Este conjunto debe ser finito, tal que justamente L se obtiene a través de este
este campo, de este subcampo generado por A, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, esta extensión va a ser de tipo finito. Si justamente esta extensión corresponde al campo generado por A. ¿Mm? Ajá. Con A un subconjunto finito. Ok. Vale. Ahora, vamos a recordar qué es la característica de un campo. La característica de un campo. Ok. Entonces, sea acá un campo, ¿no? Sea acá un campo. Bueno, aquí en México le decimos campo, ¿no? En otras partes se le llama cuerpo. ¿Cómo le dicen en Colombia? Sí, cuerpo. También. Cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos sea acá un campo, ¿no? Y bueno, existe, para este campo, existe el subcampo de K, más pequeño, y a este campo se le llama el campo primo. Existe el subcampo de K, más pequeño, y se llama el campo primo. El campo primo de K. Ok. Ahora, este subcampo más pequeño, de hecho, es el que está generado por el elemento unitario, ¿no? Entonces, de hecho, es el campo generado por por el elemento unidad de K, ¿no? Resulta que este campo solamente puede ser isomorfo como campo ya sea a Q, a los números racionales, o a un campo de la forma Z módulo PZ, ¿no? Donde P es un número primo. Entonces, habitualmente se denota como el campo con P elementos. Y bueno, si este campo es isomorfo a Q, decimos que K es de característica 0. Característica 0. Y si es isomorfo a este campo de aquí, decimos que K tiene característica P. P un primo, ¿no? Ok, entonces, en este último caso, bueno, sabemos que si nosotros multiplicamos o sumamos P veces este elemento, ¿no? Que es multiplicar por P, ¿no? Que se suma P veces. Este elemento, pues tenemos el 0, ¿no? Digamos el 0 de K.
Y bueno, esto es importante, digamos que esto es una cosa muy importante porque tenemos la fórmula mágica, ¿no? Es decir, que para todo elemento X y Y en K, ajá, pues se cumple que X más Y a la P es X a la P más Y a la P, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué significa esto? Que existe un morfismo de campos, de hecho un endomorfismo, que le vamos a llamar el morfismo de Frobenius, de K en K, ajá, tal que a todo elemento de K lo mandamos a la potencia P, ¿no? Justamente esto de aquí, esta formulita mágica, pues nos dice que esto es un morfismo, ¿no? Este Frobenius es un morfismo de campos. Entonces, por ser un morfismo de campos, es necesariamente inyectivo, ¿no? De campos inyectivo. Entonces, este siempre es inyectivo. Y a la imagen de este morfismo, a la imagen del Frobenius, lo vamos a denotar por K a la P, ¿no? Entonces, esta es la imagen del Frobenius. Vale. Ok, entonces, a ver, vamos a estudiar extensiones de campos. Ya en su manera general. Extensiones de campos. Ok. Ok, entonces, bueno, tenemos una extensión de campos. Entonces, sea L una extensión de este campo. Entonces, vamos a definir el grado de esta extensión, que lo vamos a denotar así. Entonces, este es el grado de la extensión. Este es el grado de la extensión. De la extensión de L sobre K. Lo vamos a definir como la dimensión. Bueno, a ver, entonces recordemos, ¿no? Esto, que L sea una extensión de K significa que K se encaja en L, ¿no? Entonces, podemos ver a L como un K espacio vectorial. Ajá. Entonces, la dimensión de este K espacio vectorial, L, va a ser justamente el grado de esta extensión, ¿no? Y bueno, esta dimensión puede ser finita o infinita. Si esta dimensión es finita, pues decimos que el grado de la extensión es finita. Y si esta es infinita, pues decimos que el grado de la extensión es infinita. Y justamente lo que queremos exponer la próxima semana, pues es que en los casos en donde esta extensión sea infinita, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí hay ejemplos básicos, ¿no? Los complejos vistos como una extensión de los reales, es decir, los complejos vistos como R espacios vectoriales, sabemos que tienen dimensión 2, ¿no? Están generados por el 1 y por el complejo I.
¿no? Pero si a los complejos los vemos como Q espacios vectoriales, también es de álgebra lineal básica, que esta extensión sí es infinita. O, por ejemplo, hay ejemplos todavía un poquito más sofisticados. Esto tal vez nos llegue a interesar. En unas charlas posteriores, pero por ejemplo, si tenemos una variedad algebraica, digamos afín, esa tiene un campo asociado, que se denota así, que es el campo de funciones de esta variedad afín. Entonces, está visto como un K espacio vectorial. Este también es de dimensión infinita. Ajá. Y bueno, aquí no nos estamos preocupando por qué tipo de infinitos estamos manejando, ¿no? Para nosotros es lo mismo. Ok. Ahora, bueno, tenemos el siguiente resultado, que no es más que aplicar. Bueno, se puede demostrar utilizando álgebra lineal. Entonces vamos a ponerlo aquí como un teorema. Es importante para algunos cálculos. Entonces, a ver, si supongamos que tenemos el siguiente diagrama, ¿no? Tenemos K, un campo fijo. Tenemos una extensión de K, L, y una extensión de L que le llamamos M, ¿no? Entonces, estas son extensiones de campos. Y bueno, se cumple lo siguiente. Primero, esta es una extensión de K. Ajá. Y el grado de esta extensión se puede calcular. O sea, el grado de esta extensión se calcula como el producto de los grados tanto de esta extensión como de esta extensión, ¿no? Entonces, sería el grado de esta extensión, de la extensión M, por el grado de la extensión L de K. En particular, ¿no? Si la extensión más grande es finita, entonces las subextensiones son finitas y también funciona el recíproco, ¿no? Si estas subextensiones son finitas, entonces la extensión más grande, digamos, es finita, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede demostrar de manera rutinaria. Lo podemos dejar así como un pequeño ejercicio. De hecho, se puede demostrar con álgebra lineal. Entonces, lo que vamos a definir a continuación es una definición importante, que son los elementos algebraicos, ¿no? Ok. Entonces, de igual forma, sea L una extensión de K, una extensión de campos, y X un elemento de L. Ajá. Entonces, vamos a decir que este elemento es algebraico. Decimos que X es algebraico. Esta es una definición muy importante, que básicamente es lo que se busca, ¿no? En el problema principal, digamos, de la teoría de Galois finita, ¿no? O de la teoría Galois infinita también. Los elementos que son ceros de polinomios. Entonces, vamos a decir que este elemento es algebraico sobre K.
si existe un polinomio, ¿no? El espacio de polinomios lo vamos a denotar así. Entonces, si existe un polinomio, lo vamos a suponer no nulo, en indeterminada X, tal que sea cero, ¿no? De este polinomio. Entonces, esto los vamos a llamar números algebraicos. Y en el caso contrario, vamos a decir que este elemento de aquí es trascendente sobre K, ¿no? Ok. Y bueno, una extensión L de K va a ser algebraica. Entonces, esta extensión va a ser algebraica si todos los elementos de L son algebraicos sobre K, ¿no? Si todos los elementos de L, son algebraicos sobre K. Ok. Entonces, bueno, ahí vamos a ver ejemplos. Hay unos ejemplos ya muy conocidos. Por ejemplo, los complejos, ¿no? Los complejos son una extensión algebraica de los reales. Justamente es en donde sucede, ¿no? Que, por ejemplo, polinomios de este estilo, pues en el momento en que a los reales les agregamos formalmente el símbolo i, pues i es cero de este polinomio, ¿no? Y bueno, el grado de esta es finita, como ya vimos, ¿no? Entonces esta extensión es algebraica. Por ejemplo, raíz de 2 es un número algebraico sobre Q. También hay un cierto polinomio, ¿no? Que se anula en raíz de 2. Y bueno, de hecho se puede decir un poquito más, ¿no? De la estructura de los reales algebraicos sobre Q. De hecho, bueno, se puede demostrar, no es algo muy complicado, que el conjunto, a ver, aquí lo pongo como una nota, el conjunto de los reales algebraicos sobre Q es un conjunto numerable. Y bueno, de hecho también se puede exhibir reales que son trascendentes, ¿no? O trascendentales, ¿no? Sobre Q.
por ejemplo, pi es trascendente. Esto fue demostrado por Lindemann. Ajá, en los 1881, creo. Ajá, es trascendente sobre Q. Y también hay un ejemplo de Liouville en 1844, que esta serie, desde n igual a 0 hasta infinito, de 10 a la menos n factorial. Estos dos números son trascendentes. Este es de un ejemplo de Liouville. Entonces estos son trascendentes.